Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre el manejo de la profilaxis anticoagulante en hemofilia. Como ya sabrán, esta actividad forma parte de un ciclo de seminarios online que la Real Fundación Víctor Eugenia está desarrollando desde el pasado año y que, dada la buena recepción que está teniendo, estamos continuando también durante este año 2021. Para aquellos y aquellas de ustedes que desconozcan qué es la Real Fundación Víctor Eugenia, les diré muy brevemente que se trata de una organización sin ánimo de lucro que lleva ya algo más de 30 años trabajando. Fue fundada por parte del Ministerio de Sanidad y de la Federación de Asociaciones de Pacientes con Hemofilia y otras coagulopatías. Como les decía, desde entonces, uno de los principales fines de esta organización es promover la formación y divulgar investigaciones científicas en el campo de la hemofilia y otras patologías asociadas. Este seminario no sería posible sin la participación de los profesionales sanitarios que nos acompañan y a los que agradezco de antemano su presencia hoy aquí, el doctor José Mateo y la doctora Noelia Vilalta. Al igual que la doctora Maite Álvarez, que es la presidenta de la Comisión Científica de esta fundación y que será la encargada de moderar el seminario. Y ya para finalizar con esta presentación, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores, Octafarma y Roche, su implicación en las actividades de la Real Fundación Víctor Eugenia y en particular en este ciclo de seminarios online que consideramos que es de gran interés para los distintos profesionales sanitarios que cada día se implican con su trabajo en mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia o algún otro trastorno de la coagulación. Sin más, les invito a que participen activamente, preguntando y compartiendo cualquier comentario que estimen de interés. Muchas gracias por su atención y espero que lo disfruten. Bueno, buenas tardes a todos y para mí es un placer daros la bienvenida también al seminario y me parece que es un tema bueno, pues, que es de muchísima, muy útil en práctica clínica habitual porque lo estamos viendo. Afortunadamente nuestros pacientes, bueno, pues la esperanza de vida es un poquito inferior al resto de la población, pero bueno, tenemos pacientes que van cumpliendo años y que tienen su comorbilidad asociada y cada vez tenemos, bueno, pues, más pacientes que necesitan antiagregación o anticoagulación. Hoy contamos para el seminario con dos expertos en el manejo del tratamiento anticoagulante y también en la hemofilia. Entonces, bueno, pues contactamos con dos profesionales de la San Pau, el doctor Mateo y la doctora Vilalta, para hablarnos del tema que vamos a tratar hoy, que es el manejo de la profilaxis anticoagulante en el paciente con hemofilia. Como cosas a recordaros antes de darles ya paso a ellos es las preguntas. Yo creo que lo mejor de esto es que, bueno, pues, que tengamos el debate final y podamos, bueno, que nos podáis lanzar en este caso al doctor Mateo y a la doctora Vilalta todas las dudas que puedan surgir en práctica clínica habitual. Hay que mandarlas al correo electrónico de siempre, bueno, pues a este que veis en la pantalla, que aparecerá todo el rato en la pantalla, que es eventos@realfundacionvitorioeugenia.org. Y luego al final hay una encuesta de satisfacción que nos ayuda a los miembros del comité de la comisión científica, pues a saber bueno, si ha sido interesante los temas que hemos seleccionado, y ahora hay que hacerlos del año que viene. Así que, bueno, si nos podéis decir, bueno, pues cómo de interesante os ha resultado y bueno, en qué cosas querríais profundizar, pues súper agradecidos. Pues empezamos cuando quieras, José, con la primera presentación, que es el manejo de la profilaxis anticoagulante en el paciente con hemofilia. Bien, pues en primer lugar, mientras comparto la pantalla, quiero agradecer a los organizadores, a Maite Álvarez el haber contado con nuestro grupo para este seminario en este ciclo tan interesante, y a la Real Fundación Víctor Eugenia por habernos invitado a participar. Y bueno, yo voy a hablar del manejo de los fármacos antitrombóticos en los pacientes con coagulopatías, que como podéis entender ya es una situación bastante compleja en la mayoría de los casos.
Esto me gusta empezar la charla con esta captura. Este es el doctor Macris, que es uno de las personas más influyentes e importantes en nuestro mundo de la hematología y de las coagulopatías en concreto, y nos tiene al día con toda su información a través de Twitter. Y hace un tiempo pues, hizo este tweet que podéis ver aquí, donde dice que la primera generación de los eventos adversos en las coagulopatías fueron las infecciones víricas, el HIV y el virus de hepatitis C. El segundo fue el desarrollo de los inhibidores. Y el tercero va a ser, sin duda, los eventos trombóticos, debido, como ha dicho la doctora Álvarez, fundamentalmente al envejecimiento de la población con coagulopatías. Y una de las respuestas venía a decir que, bueno, que si la trombosis es más frecuente o es la de la población general cuando corregimos la coagulopatía pues, para hacer cirugías o por tratamiento profiláctico o el motivo que sea. Bueno, no tengo conflictos de interés en esta exposición, y esto simplemente es para ver que alrededor de la hemofilia hay distintas situaciones que son comunes, sobre todo las relacionadas con la edad, que están puestas en verde y que son las que nos llevan a que aumente el riesgo de trombosis en estos pacientes. Por ejemplo, con la edad hay más frecuencia de cáncer, con la edad hay más intervenciones quirúrgicas relacionadas o no con la artropatía. Hay más patología cardiovascular porque hay más hipertensión, más diabetes y más pacientes con obesidad que en edades más jóvenes. En esta gráfica, que lo que intenta es mostrar el riesgo trombótico frente al potencial hemostático, estos serían los individuos que no tienen coagulopatías, que tienen un potencial hemostático bueno y un riesgo trombótico estándar para la población. Después hay una situación de riesgo elevado de trombosis, que son pacientes que tienen predisposición o bien que están en situaciones de riesgo como la inmovilidad, obesidad, cirugía, etcétera, o que tienen un cáncer. Y luego están los pacientes con coagulopatías graves que en principio tendrían sobre todo problemas hemostáticos y no tanto riesgo trombótico. Pero como decía, por los tratamientos o por las afecciones más leves o moderadas, hay en esta zona un incremento del riesgo de trombosis a medida que mejoramos la posibilidad de la hemostasia de estos pacientes. Y entrando ya en la hemofilia, ya saben que hay unas comorbilidades muy claramente relacionadas con la hemofilia, la artropatía que implica cirugías, las infecciones víricas en el pasado, pero que todavía muchos pacientes tienen que ser controlados por esto, o el desarrollo de inhibidores, y algunas relacionadas con la edad, como decía, enfermedades cardiovasculares, neoplasias o cirugías que son habituales en la población general. Y estas que están marcadas son las que podemos encontrar riesgo de trombosis. Podemos esperar complicaciones trombóticas en pacientes que tienen coagulopatías leves o moderadas, que están en situaciones de riesgo trombótico, o en aquellas coagulopatías que, aunque son graves, estamos aplicando un tratamiento sustitutivo o no sustitutivo. La incidencia y la prevalencia son desconocidas. En población general sí que se sabe la incidencia y la prevalencia de las complicaciones trombóticas, pero en coagulopatías, que es una población con enfermedades raras, es muy difícil todavía saber el riesgo real, además en una situación cambiante con los nuevos tratamientos, etc. Y las pautas no están claramente establecidas porque no hay suficiente experiencia como para saber cuál es la mejor pauta en esta situación. En la artropatía, por ejemplo, ahí ya saben que hay necesidad de hacer ajustes para paliar los problemas de la artropatía, adaptaciones. Hay soluciones médico-quirúrgicas, por ejemplo, pues la utilización de analgésicos y cirugías para corregir problemas, prótesis, etc. Pues bien, dentro de las cirugías ortopédicas en pacientes sin coagulopatías son las cirugías probablemente con un riesgo más alto de trombosis. Entonces es una situación importante, sobre todo porque estamos dando un tratamiento sustitutivo para poder operar. En general también esto conlleva una inmovilidad después de las cirugías, que también es una situación de riesgo trombótico. Y si utilizamos algunos fármacos, como por ejemplo los antiinflamatorios inhibidores de la COX-2,
que son buenos porque no aumentan el riesgo de hemorragia, pero si se utilizan durante mucho tiempo pueden estar relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular. En los pacientes que además se han contaminado con el virus del HIV, hay en aquellos que reciben antirretrovirales hay más prevalencia de hipertensión, de diabetes, y en general en los pacientes con hemofilia hay un incremento, hay más pacientes con hipertensión que en la población general. No es mucha la diferencia, es un 50% contra un 40%, pero es una cosa que pasa a lo largo de toda la vida y es una cosa un hallazgo a tener en cuenta. Es más frecuente en la hemofilia grave que en la no grave, no se conoce exactamente el mecanismo y sí que tiene relación con el sobrepeso y con la edad. En la hemofilia con hipertensión hay algo más de incremento de riesgo de hemorragia intracraneal, como en todos los pacientes hipertensos, especialmente sobre todo en los que reciben antirretrovirales porque tienen más hipertensión. La obesidad, bueno, la obesidad es un factor de riesgo claro de diabetes tipo 2, de hipertensión y en general de enfermedades cardiovasculares, y aumenta con la edad la proporción de individuos obesos. Esto pasa igual en la hemofilia, lo que sí que es verdad que los pacientes con hemofilia no tienen tanta obesidad como la población general. Aquí ven, por ejemplo, con índice de masa corporal de más de 30, hay menos individuos con obesos con hemofilia que en la población general. En cuanto a la diabetes o los aumentos de colesterol, que son también factores de riesgo vascular importantes, en los pacientes los diabéticos no hay más proporción en la hemofilia, excepto en aquellos que reciben tratamiento con antirretroviral. Y en cuanto al colesterol, los pacientes con hemofilia tienen menos aumento de colesterol que la población general de edad equivalente. ¿Qué obstáculos tienen los pacientes con todas estas morbilidades? El más importante, que esto pues bueno, es la evolución misma del espectro de la enfermedad a lo largo de la historia. Los especialistas en hemofilia no solían prestar mucha atención a estas comorbilidades porque hace muchos años los pacientes no sobrevivían lo suficiente para presentarla. Ahora que con los cuidados actuales la esperanza de vida es prácticamente la misma que en la población general, nos empezamos a encontrar estas situaciones. Hay muchos pacientes que sobre todo si tienen hemofilias leves o moderadas, a veces no lo mencionan cuando van a otros especialistas. Muchos especialistas tampoco muchas veces son conscientes de lo que es tener una coagulopatía. Y otros que han oído a veces temen la coagulopatía porque piensan sobre todo que al hacer procedimientos o cirugías los pacientes van a sangrar. Y también hay fármacos que incrementan el riesgo hemorrágico. Las soluciones de estas cuestiones pues serían la educación e información al paciente, la educación e información al personal médico y de enfermería, los cuidados adecuados durante las intervenciones médicas y quirúrgicas y la coordinación de todos los niveles asistenciales. También es muy importante decir que como prevención de problemas cardiovasculares es muy importante en general el ejercicio y el deporte, obviamente con objetivos realistas, con deportes apropiados y con las limitaciones que muchos pacientes tienen por la artropatía, es bueno prevenir, favorecer el ejercicio. Porque bueno, en la hemofilia aumenta la fuerza muscular, la estabilidad de las articulaciones, el dolor mejora, la densidad ósea aumenta y disminuye el riesgo de sangrado y facilita la prevención de caídas. En la salud en general tampoco hay que decirlo, esto lo sabemos todos, aunque no lo cumplamos casi nunca. El ejercicio mejora la obesidad, la diabetes, la hipertensión y la incidencia de cardiopatías. Y después hay cuestiones psicosociales, mejora la salud mental, la autoestima, las interacciones sociales y se sabe que hay menos depresión y ansiedad. O sea que hay que hacer ejercicio y para un envejecimiento saludable. Todo esto en el paciente con coagulopatías existe un contexto de situaciones o especialidades que tienen que trabajar conjuntamente para esto, tanto rehabilitadores, otros especialistas y el médico de familia, que es importante en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y para resumir esta parte,
Los pacientes mayores con hemofilia padecerán enfermedades relacionadas con la edad, con los consecuentes problemas cardiovasculares. El personal implicado en el cuidado de la hemofilia tiene que prestar atención a la aparición de estas comorbilidades, detectarlas y tratarlas, y los pacientes con hemofilia deben ser tratados en estas cuestiones de la misma manera que los pacientes sin hemofilia. Y ya para entrar en la cuestión de los tratamientos antitrombóticos o anticoagulantes, bien, estas son las situaciones donde con bastante frecuencia en la población, a medida que envejece, vamos a tener que utilizar anticoagulantes o antiagregantes. Son la fibrilación auricular, que es una arritmia relacionada con el riesgo de embolias, que es muy frecuente en la población, la presencia de ictus o un ictus transitorio, una isquemia transitoria, el síndrome coronario agudo, los infartos o las anginas de pecho, y hacer profilaxis en situaciones de riesgo trombótico, o cuando estas aparecen, cómo tratar las trombosis o las embolias de pulmón. ¿Qué hacer en estas situaciones? Bueno, fibrilación auricular. La fibrilación auricular en realidad es también una pandemia, es muy frecuente debido al envejecimiento de la población, sobre todo en las sociedades occidentales, Norteamérica, Europa, el norte de Europa, etcétera. Son muy frecuentes y comportan un aumento del riesgo de tener ictus. Y además es muy frecuente que los individuos occidentales tengan o acaben teniendo una fibrilación auricular a lo largo de su vida. Hasta 1 entre cada 3 individuos la tendrá. Es más frecuente en varones que en mujeres. Los hemofílicos son inmensamente varones comparados con otras coagulopatías, está más balanceado, o sea que también tendrán más riesgo. Y aumenta de una manera, la previsión es que aumente en los próximos años con la edad. Existen unos factores de riesgo que configuran un score de riesgo, que es el CHA2-VASc, que son muy frecuentes. Por ejemplo, tener hipertensión, la propia edad es muy importante, la diabetes o el haber tenido antecedentes de trombosis o de infarto. Y a medida que aumenta la puntuación, aquí ven cómo aumenta el riesgo de tener un ictus durante un año. O sea, una puntuación de 2, que es un riesgo bajo, tiene un 2,2% de riesgo de ictus a medida que pasa cada año, pero uno de 5 o de 6 ya llegamos casi al 10%, lo cual es bastante. Aquí ven cómo aumenta este riesgo a lo largo a medida que aumentamos la puntuación de riesgo, hasta casi un 10%, como decía, y cómo los anticoagulantes son capaces de bajarlo en la población general. En la población general, la decisión de las guías es que a partir de un riesgo de 2 debe anticoagularse o buscar otras opciones en caso de que no se pueda, o bien con anticoagulantes orales directos o con antagonistas de la vitamina K, el Sintron. Y si es de 1, nos lo tenemos que pensar, pues son de poco riesgo, y si hay poco riesgo hemorrágico acaban también con anticoagulantes. Bien, ¿nos sirven estos índices de la fibrilación auricular en la hemofilia? Probablemente no. Otra pregunta que nos hacemos siempre es: ¿tener hemofilia a veces grave protege de las trombosis? Bueno, esto en realidad no se sabe. Hay datos que hacen pensar de que no, al menos de las trombosis de este tipo. Y hay un trabajo muy interesante que lo que hacen es mirar la generación de trombina en individuos con anticoagulados, en este caso con warfarina, con Sintron, y en pacientes con hemofilia. Y lo que ven es que los que toman anticoagulantes y están por encima de 2, que es el rango más habitual, generan la misma trombina muy parecida que una hemofilia grave. En cambio, cuando estamos por debajo de 2, que sería infratratamiento, sería como una hemofilia moderada leve o una hemofilia grave en profilaxis. O sea que el tener una hemofilia en profilaxis o una hemofilia leve no protegería, porque equivaldría pues a un paciente con un rango terapéutico inferior. Es muy difícil de hacer extrapolaciones, pero bueno, esto da una idea de que a veces debemos hacer prevención en los pacientes con coagulopatías cuando aparece esta situación. Aún así es muy poco frecuente. Esto es un estudio que se hizo en diversos centros, el Advanced Working Group en Europa, y se identificaron solo 33 pacientes con fibrilación auricular.
de los cuales la mayoría eran hemofilias leves, porque son más frecuentes también, y lo que pasa que es que, claro, son poblaciones que aunque sí que hay más de 60 años, tampoco son muy ancianos, que es cuando más aparece esta enfermedad. Y los factores de riesgo que asociaban eran la propia edad, entre 65 y 74 años, el 33%, un tercio, y prácticamente la mitad eran hipertensos. Los otros factores de riesgo estaban más distribuidos. ¿Y qué recibían de profilaxis? Bueno, pues antagonistas de la vitamina K, o sea, warfarina, 2 nada más, y eran leves. El resto recibían cuando recibían algo aspirina, que no sirve para prevenir ictus en fibrilación auricular. O sea, no se debe utilizar la aspirina en esta situación. Y hay un algoritmo propuesto recientemente que tiene en cuenta los niveles basales o de factor 8 o de factor 9, según el tipo de hemofilia, con un rango, con un corte en el 20%. Entonces, si tenemos un nivel basal por debajo del 20%, que cogeríamos todas las hemofilias graves y moderadas y bastantes leves, en este caso nos tendríamos que buscar un riesgo por encima de 4 en el índice de Chas-Basque, y en este caso tendríamos que hacer algo que es procedimientos mediante catéter para quitar la arritmia o cerrar la orejuela de la aurícula izquierda, que esto es un cateterismo que acostumbra a solucionar el riesgo de trombosis o la arritmia con la ablación. Menos de 4 no hay que hacer nada, no hay que anticoagular, y cuando está por encima del 20, en realidad, con un Chas-Basque de más de 2, podríamos anticoagular con anticoagulantes orales directos. No se recomiendan antagonistas de la vitamina K, en ningún caso aspirina. Y por encima, si el riesgo de 2 y si el riesgo de sangrado es percibido como elevado, entonces tenemos que ir al cierre de orejuela o ablación. En caso del ictus isquémico ORA-IT, bueno, las isquemias transitorias sin coagulopatía, lo que se hace cuando el riesgo es elevado, que hay una escala de riesgo específica para esto, que es la ABCD2, que si es por encima de 4 se dan 2 antiagregantes y luego un antiagregante. En el caso de la hemofilia, lo que se considera es que por encima de 20 se pueden dar 2 antiagregantes en los de más riesgo y después un solo antiagregante. Si está por debajo de 20, solo un antiagregante. En el caso de sufrir un ictus trombótico, nunca se pueden dar trombolíticos ni anticoagulantes y hay que ir directamente a la trombectomía mecánica en caso de que se pueda hacer por el tema del tiempo, etc. Los antiagregantes se pueden dar a dosis, solo un antiagregante, en general aspirina de 100 miligramos. En el caso del síndrome coronario agudo, el tratamiento establecido es una angioplastia por catéter, una angioplastia primaria y colocar un stent. Hay que buscar un stent de última generación, que son los menos trombogénicos y por tanto hay que dar menos fármacos antiagregantes. El acceso ha de ser mejor radial porque es más seguro, menos problemas hemorrágicos, y si estamos en pacientes con coagulopatías, suplementar con factor para niveles que sean seguros en el procedimiento, que va con doble antiagregación, bolus de antiagregantes y heparina. Eso quiere decir que hay que ponerlos por encima del 80% en el valle. Después hay que dar 4 semanas en doble antiagregación, manteniendo también un valle elevado, y después solo un antiagregante. Esto del 20%, ya les he dicho que en la hemofilia es muy difícil hacer grandes estudios. Viene de una corte francesa, de un registro, en el que han comparado prácticamente 70 pacientes con hemofilia y antitrombóticos contra 68 o 70 pacientes con hemofilia sin antitrombóticos. Y aquí lo que se vio es que los que tenían más de 20% sí que sangraban algo más, pero no había diferencias significativas, con lo cual se pensó que este nivel era seguro y en lo que se basan la mayoría de las recomendaciones. Y aquí pueden ver las curvas de hemorragia en el caso del grupo control y de los que recibían antitrombóticos, todos tienen hemofilias, y cómo los que reciben antitrombóticos sangran más, sobre todo en el caso de la hemofilia grave. Aquí no hay tanta diferencia, y en el de la hemofilia leve.
En el caso de las trombosis venosas, hay dos aspectos, está la prevención y el tratamiento. Aquí todavía hay menos información. Son eventos muy raros en pacientes con hemofilia, porque, bueno, aunque fuera de las situaciones de riesgo que pueden ser la cirugía ortopédica, y siempre se relaciona con la terapia sustitutiva. De manera espontánea es excepcional. Aquí ven un registro de casos donde la mayoría de los pacientes que habían tenido trombosis venosa era o bien porque estaban con tratamiento sustitutivo o bien porque estaban en un contexto quirúrgico. Había mezclas, había otras situaciones, pero sobre todo eran estas las más importantes, y también la edad avanzada. Es tan raro como que en los ensayos clínicos que se ha utilizado en hemofilia A, B o en enfermedad de von Willebrand con tratamiento sustitutivo, que reúnen cerca de 5.600 pacientes, solo se han identificado 2 trombosis venosas y 18 tromboflebitis superficiales, la mayoría relacionadas con catéteres, infusiones, etc. Por eso en la mayoría de los grupos que han comunicado casos no se utiliza profilaxis en la cirugía ortopédica, debido a que puede aumentar el riesgo de sangrado y no parece que sea un problema el riesgo de trombosis. En algunos sí que han comunicado el uso de heparinas de bajo peso molecular, y uno comunica un evento de trombosis y un evento de embolia de pulmón que no fue fatal. O sea, es relativamente raro el que aparezcan estas complicaciones. Y en este estudio, que se dedicaron a hacer ecografías regladas en cirugía ortopédica en pacientes con hemofilia, en 67 procedimientos, con un espectro heterogéneo en cuanto a graves, moderadas o leves, lo que vieron es que vieron trombosis distales subclínicas, o sea que no se hubieran encontrado sin la ecografía, en 5 casos. 3 severos, 3 hemofilias severas, 2 moderados y 2 que fueron tratadas con heparina durante unos 10 a 14 días con buena evolución. Concluyen que la incidencia de trombosis es muy baja, además son casos leves que probablemente se hubieran solucionado solos, y que no hay mucho riesgo en esta situación, lo cual pone en duda la necesidad de profilaxis. Por eso es controvertida, depende de las prácticas de cada centro. Existe la profilaxis mecánica y farmacológica. La mecánica no aumenta el riesgo de sangrado, pero es difícil de aplicar. Y la farmacológica, en algunos pacientes de alto riesgo, se podría contemplar siempre con tratamiento sustitutivo. Para finalizar esta parte, la evidencia es muy pobre, prácticamente ausente, y todo se basa en opinión de expertos, en experiencia clínica personal de los grupos o de los centros, en datos de laboratorio y en esta población de pacientes sin coagulopatías. Las recomendaciones de la World Federation of Hemophilia recomienda que hay que evaluar cuidadosamente el riesgo trombótico y que en aquellos pacientes con mucho riesgo de trombosis, si hemos de hacer profilaxis, mejor métodos mecánicos para profilaxis, dado que no aumentan el riesgo de sangrado. Hay que balancear siempre mucho el riesgo de sangrado y el riesgo de trombosis para aplicar la tromboprofilaxis farmacológica, y en estas situaciones se podría aplicar siempre que pongamos tratamiento sustitutivo. Y en cuanto a la trombosis aguda, que ya vieron que es extraordinariamente rara, cuando aparece, lo que hay que hacer, lo que recomiendan las guías, es tratar a los pacientes igual que a los pacientes que no tengan hemofilia, pero obviamente hay que aplicar una terapia de reemplazo durante todo el periodo que hagamos el tratamiento anticoagulante, que debe ser lo mínimo posible. Si dicen entre 3 y 6 meses, pues mejor tirando a 3. El grupo Advance recomendaba unos valores medios para tener una orientación de lo que podría ser seguro en cuanto al uso de antitrombóticos, por ejemplo, de antiagregantes con un valor medio de factor de 3,5%, en antagonistas de la vitamina K de 24%, 2 antiagregantes 14%, y los anticoagulantes orales directos pues alrededor de 23% de valor medio. Se podrían aplicar. En resumen, el tromboembolismo venoso espontáneo es excepcional,
puede suceder en el contexto de factores de riesgo como cirugía o tratamiento sustitutivo. En pacientes de alto riesgo podemos recomendar profilaxis mecánica o en algunos casos farmacológica, y en el tromboembolismo venoso agudo el tratamiento ha de ser similar a los pacientes en coagulopatías con la duración mínima posible, protegiendo siempre con el tratamiento hemostático sustitutivo que corresponda. Todo está basado, como decía, en opinión de expertos, en experiencia clínica personal, en datos de laboratorio o extrapolación de la población que no tiene coagulopatías. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a José. La verdad es que ha sido una ponencia fantástica, y para los que estamos ahí todo el día viendo pacientes, que cada vez tenemos más, bueno, pues más de ellos con antiagregación o anticoagulación, ¿no? Continuamos el seminario con las opciones de la monitorización, bueno, pues en pacientes sometidos a anticoagulación que tienen además diátesis hemorrágica, y para ello contamos con la doctora Vilalta. Pues cuando quieras, Noelia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Maite. Y también me sumo a los agradecimientos a la Real Fundación Victoria Eugenia, pues, por contar conmigo, y yo encantada de participar esta tarde con vosotros. Bien, mi punto de vista va a ser más del laboratorio, de cómo manejaríamos el tratamiento anticoagulante en este tipo de pacientes con coagulopatías. Pues bien, como ya ha dicho José, pues desde que tenemos productos más sanguíneos más seguros, que han disminuido pues el riesgo de la transmisión de enfermedades infecciosas, de agentes infecciosos, que realmente hemos mejorado muchísimo en el tratamiento de este grupo de pacientes, que al menos en el mundo desarrollado los pacientes, la mayoría ya van en profilaxis, pues ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes, no solo en los hemofílicos, sino realmente en los pacientes con coagulopatías congénitas en general. Y de hecho parece que se estima que alrededor del 2050 un 20% de la población de hemofílicos tendrá una edad superior a los 60 años. ¿Qué ha comportado eso? Pues que aparezcan enfermedades que realmente eran poco frecuentes en este grupo de pacientes. Una de estas enfermedades pues son las enfermedades cardiovasculares. Realmente, pues la primera pregunta que te surge es, ¿están protegidos? Tal y como ha comentado José, pues a priori deberían, porque realmente a nivel fisiológico la hipocoagulabilidad comporta una disminución de la generación de trombina, y por lo tanto estos pacientes tendrían menor riesgo de eventos trombóticos. Pero ya hemos visto que el riesgo no es cero. Sí que realmente hay cifras que oscilan mucho, entre el 50 y el 80% de mortalidad en hemofílicos por eventos cardiovasculares, pero si nos preguntamos si estos pacientes tienen el mismo riesgo, por ejemplo, de desarrollar ateromatosis, pues parece que tienen el mismo que la población general. Todo esto, pues, realmente nos podría suponer que en los pacientes con coagulopatías y que pueden padecer una enfermedad coronaria aguda, arritmias o accidentes cerebrovasculares, pues llegará un momento en la vida que tendremos que plantearnos si iniciamos un tratamiento con antiagregantes o un tratamiento con anticoagulantes. Lo que a priori pues, podría parecer algo nuevo, algo novedoso, o enfrentarnos a nuevas herramientas terapéuticas, realmente cuando esto aparece, pues al menos a los hematólogos nos saca de nuestra zona de confort y realmente supone un problema. ¿Por qué? Pues porque realmente son pacientes que no vienen sin ninguna mochila, sino que realmente ya ellos de base tienen un elevado riesgo hemorrágico. De hecho, si empezamos estos tratamientos, tal y como han explicado en la ponencia previa, necesitamos mantener unos niveles estables de factor. Entonces, ¿esto qué obligaría? Pues obligaría a cambiar las pautas de profilaxis. Sí que es cierto que ahora hay fármacos que permiten mantener unos niveles más fijos, pero nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes con niveles valle y con niveles pico.
Entonces, habría que cambiar las pautas profilácticas y mantener un nivel continuo, pues es difícil. Pues ya hemos visto pues, que según el fármaco, pues necesitaremos unos niveles u otros. Aparte, estos pacientes a veces experimentan complicaciones propias de su coagulopatía, pues ya vemos que los pacientes con inhibidores necesitan el uso de agentes bypass como prevención de evento de hemorragias, y estos por sí solos ya aumentan el riesgo trombótico. Y no solo hablemos de hemofílicos, sino que en general pacientes con el resto de coagulopatías en que la monitorización no se basa en la determinación de un factor y es un poco más complicada. Entonces, si ya desde el punto de vista laboratorio, si nos paramos a pensar en las herramientas que utilizamos el día a día para monitorizar los pacientes con tratamiento anticoagulante, el INR, la PTT naceparinas, ya han aparecido los nuevos anticoagulantes que utilizamos la actividad anti-10A o el tiempo de trombina diluido, si los aplicamos a nuestro grupo de pacientes con coagulopatía realmente tienen una utilidad limitada. Entonces, para ilustraros un poco, les quería comentar un caso que hemos tenido recientemente en nuestra unidad. Se trata de una paciente de 39 años que presenta un déficit severo de factor 10. Esta chica ya empezó la profilaxis desde época neonatal, inicialmente con un factor doble con 10 y 9, y actualmente está con factor 10 cada 5 días y conseguimos un nivel basal de factor 10 y alrededor del 5%. Aparte de esto, pues, tiene una infección por VIH en tratamiento antirretroviral que está controlada y tiene una infección por virus C. Realmente esta infección es la que le ha llevado más problemas. Pues fíjense que esta paciente con casi 40 años ya presenta cirrosis hepática, tiene signos de hipertensión portal, tiene hiperesplenismo y por lo tanto trombocitopenia, y también padece de varices esofágigas gigantes. Aparte de esto, pues es una mujer joven en edad fértil, bueno, digo joven, sí, con 40 años es joven, y por lo tanto tiene, cuando los episodios de la menstruación, pues presenta cuadros de sangrado menstrual abundante. Fíjense el equilibrio tan lábil de esta paciente. En esta paciente le hicimos un perfil completo, tanto anticoagulante como de factores procoagulantes. Pues fíjense que por la propia hepatopatía, esta paciente tiene niveles de factor de von Willebrand muy altos, igual que de factor 8, y tiene una disminución de los anticoagulantes naturales, como son la antitrombina, la proteína C y la proteína S. Pero sin embargo, por otro lado, tiene un riesgo hemorrágico alto. Tenemos una paciente con una coagulopatía, con un déficit de un factor 10, tiene 40.000 plaquetas, esta suele ser su base. Debido a la hepatopatía también tiene niveles de factor 5 bajos y aparte presenta unas varices esofágigas gigantes. Entonces, a modo de tener una visión general de cómo es el perfil trombótico o el perfil hemostático de esta paciente, decidimos realizarle 2 test globales y aquí les presento. Primer test global, esta es una imagen del trombolastograma. El trombolastograma, luego les comento con más detalle, pero ofrece unas curvas y nos da información sobre la viscosidad del coágulo. Ya les digo que realmente es una imagen prácticamente normal, tiene una fase inicial un poquito más prolongada, pero esta paciente con el tratamiento profiláctico que lleva realmente tiene una buena coagulación. Si nos fijamos en lo que es la generación de trombina, fíjense que sus niveles realmente superan el límite de la normalidad, por lo tanto tiene una generación de trombina conservada. ¿Qué pasó con esta paciente? Pues esta paciente consultó por un cuadro de dolor abdominal poco definido, fluctuante, variaba, a veces era intenso, a veces menos, y no guardaba relación con las comidas. Curiosamente, tenía un TAC hepático que le pidieron como control de su hepatopatía de base. ¿Y qué se observó? Pues en el TAC vimos que tenía una trombosis parcial de la rama derecha y de la vena porta. Aparte, esta trombosis tenía un aspecto agudo.
Por lo tanto, ¿qué teníamos? Teníamos una paciente con una coagulopatía severa en tratamiento profiláctico y que tenía un evento trombótico. Entonces, la primera pregunta es, ¿la anticoagulamos? ¿Sí o no? ¿No? Entonces, nos reunimos con los compañeros de digestivo y se decidió iniciar anticoagulación. Realmente la paciente tenía clínica y aparte lo que no queríamos es que empeorase su función hepática porque aparte pues tenía unas colaterales importantes y recalco lo de las varices esofágicas. Y después, pues la siguiente pregunta es, vale, anticoagulamos, pero ¿qué tratamiento sería el más adecuado? Pues realmente fue una decisión de descarte. Si nos planteamos el tratamiento convencional, el más frecuente que utilizamos con antivitaminas K, realmente es imposible su monitorización porque esta paciente ya tiene un INR basal de 3. Si nos planteamos anticoagularla con heparina, fíjense que es importante saber cómo funcionan los fármacos porque la heparina basa su efecto en la inhibición del factor 10, factor que no tiene la paciente. Al igual que pasaría cuando tratamos con anticoagulantes directos que inhiben el factor 10 activado. Por lo tanto, nos quedaba un fármaco que eran los inhibidores directos de la trombina y nos pareció que serían la mejor opción. Entonces, a esta paciente se le inició dabigatran, decidimos iniciar la dosis baja, la dosis ajustada, y lo que hicimos fue disminuir la frecuencia de aplicación de la profilaxis con factor 10. Y aquí sí que, evidentemente, la monitorización la hicimos con test globales. Esta gráfica que vemos aquí es una gráfica de generación de trombina. Fíjense que la primera gráfica es la paciente sin haber iniciado el tratamiento anticoagulante y antes de administrarse factor. Fíjate, partíamos de un factor 10 basal ligeramente superior que era de un 15%. La sombra del fondo verde, digamos que sería el control normal y la paciente sería la línea azul. ¿Qué vemos en esta paciente? Pues que fíjense que esta primera línea significa que ella tarda un poco más a iniciar la coagulación, genera trombina realmente, llega a un pico que es prácticamente equivalente a lo que sería el control normal y luego sí que parece que el área de debajo de la curva es muy similar a la del control normal. ¿Qué pasa cuando se empezó el tratamiento anticoagulante y le administramos factor? Obviamente ya partimos de un factor superior, por lo tanto aquí facilitaremos la generación de trombina, pero también la inhibiremos con el dabigatran. Pues fíjense que sigue habiendo una prolongación de la fase inicial de generación de trombina, ha disminuido el pico y también ha disminuido la área debajo de la curva de la gráfica de generación de trombina. Y a las 2 horas, pues ¿qué vemos? Fíjense que provoca un efecto visual porque ha cambiado la escala, pero es un poquito más de 200, prácticamente sería una gráfica como esta. Vemos que al bajar la dosis de dabigatran, al consumirse, al pasar las vidas medias, aumenta la generación de trombina, pero sigue habiendo una disminución del ETP que sería la curva de debajo, el área debajo de la curva y también una prolongación de la fase inicial. ¿Para qué nos sirvieron realmente? Nos sirvió primero para ver que realmente el tratamiento anticoagulante hacía efecto y también pues para ver realmente cómo funcionaba la hemostasia de esta paciente. Tras 3 meses de tratamiento con el dabigatran, la trombosis se resolvió y actualmente la paciente está sin anticoagulación, pero sí, lo que hicimos fue disminuir a la mitad la dosis de la profilaxis con factor 10 y con un aumento de la frecuencia. Pues ya para entrar un poco en materia, quiero hablarles pues de estos test que les he mostrado ahora con las gráficas, que son los test globales de la coagulación. De hecho, siempre que hablo de test globales, me encanta poner esta diapositiva porque me parece muy gráfica. Entonces, esto es la metáfora del elefante, en que a unos científicos ciegos se les propuso pues tocar qué era lo que tenían delante. Entonces, pues verán que cada uno da su opinión. Pues uno dice esto es una cuerda, esto es una espada, pero realmente todos en cierto modo tenían razón,
pero ninguno llegó a saber que era la verdad. Entonces, esto es lo que nos pasa con los test habituales de la coagulación. Las test de rutina tipo APTT, tipo INR, vemos una parte de todo este proceso hemostático, pero sin embargo no vemos pues qué pasa con las plaquetas, qué pasa con la trombina, qué pasa con la fibrinolisis. Entonces, los test globales nos permiten precisamente esto, tener una visión global y ver la tendencia hemostática de este paciente. El primero que les quiero enseñar es la tromboelastografía. Realmente, casi siempre se ha hablado de dos grandes marcas, que son TEC y Rotem. Sin embargo, están apareciendo nuevos aparatos y cada vez más sofisticados. Pero realmente la base siempre es la misma. Se basa en una copa en la que se vierte la muestra de sangre, siempre sangre total, y luego hay una aguja. Entonces, según el instrumento, en uno se mueve la aguja, en otro se mueve la copa, y lo que medimos es la viscosidad de la sangre, la viscosidad al formar el coágulo. Nosotros vamos añadiendo reactivos según la parte de la coagulación que queremos estudiar. ¿Y qué obtenemos? Pues obtenemos una curva como esta. Esta curva que te transmite. Primero, la tromboelastografía está diseñado para ser un instrumento point of care. Esto significa que a simple vista, con una imagen, nosotros podamos tener un montón de información sin necesidad de ir al detalle. Entonces, cuando vemos esta curva, que tendría que ser la curva normal, lo que podemos ver es que hay una fase inicial, que es el clotting time, en que se activan los factores. En una fase secundaria, que es el clotting formation time, es cuando se empieza a generar trombina. Y en una fase posterior, que sería la fase de máxima amplitud, lo que vemos es la interacción junto con todo el resto de elementos, sobre todo elementos celulares. Si esta gráfica sigue y esperamos más de 30 minutos, veremos la parte final del trombo, veremos la parte de la fibrinolisis. Por lo tanto, con la tromboelastografía vemos desde el inicio de la formación del coágulo hasta la fibrinolisis. Y de hecho, si nos fijamos con más detalle, cada parte, tal y como les he dicho, pues nos proporciona información de cómo funcionan las distintas etapas de la formación del coágulo en el paciente. Entonces, ya les digo, solo con ver la gráfica tenemos muchísima información. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Pues aparte de cómo funcionan, pues también hay diferencias con el número de canales, también hay diferencias en el pipeteo. Lo que se intenta como instrumento de point of care es intentar pues, que la intervención humana sea la menor posible pues, para evitar errores, y uno de ellos tiene un pipeteo automático. Realmente tienen unos test que más o menos vienen a ser equivalentes. Hay test que permiten estudiar la vía extrínseca, hay test que permiten estudiar la vía intrínseca, otros que permiten estudiar el fibrinógeno, y ambos aparatos han incluido un apartado para poder estudiar la función plaquetaria. ¿Hay alguno mejor? Pues realmente no se sabe. Sí que la principal diferencia entre los dos es que cuando estudiamos la vía extrínseca, Rotem lo hace mediante la adición de factor tisular en la muestra, lo que podría ser una representación más fisiológica de la coagulación. Pero sin embargo no se han hecho estudios que comparen ambos dispositivos, y menos con los nuevos que han aparecido ahora, por lo tanto que más o menos vendrían a ser equivalentes. De hecho, ya han aparecido algunas publicaciones en que basan la monitorización de tratamientos anticoagulantes mediante dispositivos que en este caso sería el TEC. En este estudio, en que se estudiaron 90 individuos, 26 controles, 25 pacientes con inhibidores directos de la trombina y 39 pacientes con inhibidores del factor 10A, lo que vieron fue que los pacientes que llevaban inhibidores directos de la trombina y de los anti-10A, concretamente el rivaroxaban, tenían R superiores. Para que se sitúen en la gráfica, la R sería la línea inicial.
Entonces probaron distintos activadores y vieron que con todos ellos había más o menos la misma respuesta, excepto con el fibrinógeno. Y de hecho, a partir de esto, crearon un algoritmo. Este algoritmo, más que basado para monitorizar los anticoagulantes directos, sirve para diferenciar si hay anticoagulante directo en la muestra del paciente, sí o no, y se basaba en el tiempo R. También se ha utilizado para medir no solo con los anticoagulantes directos, sino con antivitaminas K, y realmente de todos ellos se miró con antivitaminas K, con antiagregantes y con anticoagulantes directos. Solo se vio que realmente cuando estimulábamos la vía extrínseca, el grado de prolongación del EXTEM era proporcional al INR. Por lo tanto, parece ser que sería básicamente útil para monitorizar los fármacos antivitamina K. El siguiente test global que les quiero mostrar es el test de generación de trombina. Digamos que esta es la curva típica de generación de trombina, que hay una primera fase que es el lag time, en que realmente se activa la coagulación hasta que explosiona y se genera grandes cantidades de trombina. Aquí vemos que hay un pico de trombina. Ya hemos visto que el área debajo de la curva sería el potencial endógeno de trombina, y no vemos solo la primera fase, que sería cómo se genera trombina, sino también cómo se deshace. Entonces, esto se basa en la adición en la muestra, en el plasma del paciente, factor tisular y antifosfolípidos, y luego mediante un fluorógeno que se une a la trombina, vemos de una forma dinámica la generación y la destrucción de la trombina. De hecho, el test de generación de trombina, si me permiten, es de los más utilizados cuando se quiere evaluar un paciente con tratamiento antitrombótico. En este caso, se planteó, por ejemplo, en pacientes en que se quiere monitorizar el INR cuando reciben tratamiento con antivitaminas K, pero hay pacientes como por ejemplo los que padecen de síndrome antifosfolipídico, en que no se les puede hacer un INR digital porque hay interacción con las distintas tromboplastinas utilizadas. Entonces, se comparó el INR utilizando distintas tromboplastinas con el test de generación de trombina. ¿Qué se vio? Pues que si solo nos centramos con el INR, había diferencias en el valor obtenido de INR, y obviamente esto provocaba cambios en el manejo del tratamiento del paciente, cosa que supone un problema en este grupo de pacientes. En cambio, si miramos solo el test de generación de trombina, vemos que el potencial endógeno y el thrombin peak es inversamente proporcional al INR. Aparte, esta permitía que había pacientes en que, a pesar de llevar el tratamiento anticoagulante, generaban más trombina de la esperada, lo que hipotetizan que podría ser útil para detectar estados de hipercoagulabilidad en este tipo de pacientes. Durante el desarrollo de todos los anticoagulantes directos se ha utilizado el tiempo de generación de trombina pues para evaluar su eficacia como anticoagulante. Esto es un ejemplo del edoxaban, pero también los encontramos con el dabigatran, con el apixaban y con el rivaroxaban. Un ejemplo es que intentaron comparar que con la misma dosis de tratamiento de anticoagulante directo, si todos tenían el mismo efecto o había variabilidad de efecto según el fármaco utilizado. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pues fíjense que cuando un paciente lleva un tratamiento anticoagulante, pues esperaríamos que disminuyese el área de debajo de la curva y aumente sobre todo el lag time. Pues, ¿qué se observó? Pues que con los fármacos anti-10A disminuía el thrombin peak, que es el pico máximo, en cambio el área de debajo de la curva se conservaba. En cambio, con los inhibidores directos de la trombina, probablemente por su efecto más dirigido anti-2, tenían tanto una disminución del thrombin peak como una disminución del área de debajo de la curva. Sin embargo,
si los comparábamos tanto entre distintos fármacos como entre los fármacos, entre los mismos fármacos, lo que veíamos era una gran variabilidad en la reducción de la generación de trombina. Esto lleva a los autores a hipotetizar pues, que realmente no solo la respuesta a un anticoagulante depende de la dosis que recibe, sino que también hay variabilidades que son interindividuales a nivel de la farmacodinámica del fármaco. Y ya pues para terminar, pues a nivel de conclusiones, pues ya hemos visto que el aumento en la esperanza de vida en pacientes con coagulopatías ha hecho que emerjan nuevas patologías. Entonces, estas patologías pueden comportar la necesidad de un tratamiento anticoagulante y aquí sí que los hematólogos tendremos que cambiar el chip porque realmente las formas de monitorización probablemente que tengamos ahora no nos sean útiles. Podría ser que los test globales sean útiles, esto parece ser, pero evidentemente ya hemos visto que falta experiencia en este campo. Pero hay un inconveniente, que pueden ser útiles, pero actualmente no todos los centros disponen de test globales. Realmente son técnicas que no son tan baratas como, por ejemplo, realizar un INR, un anti-10 o una PTT. Sería necesario también, que hayamos visto como el caso clínico de nuestra paciente, conocer el perfil basal, porque cuando le damos un tratamiento para alterar un tratamiento anticoagulante, veamos si hay efecto o no, y de momento pues no existen recomendaciones estándar, por lo que seguramente esto comportará a más estudios porque necesitaremos resolver este problema. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias, Noelia, por la magnífica presentación. Y vamos a empezar primero por las preguntas del chat. Hay una pregunta que yo creo que es para Noelia y te pregunta Noelia, te felicita por la exposición y te pregunta si ves útil el test de generación de trombina o la concentración de fármacos medidos por técnicas cromogénicas en el caso de necesidad de monitorización de los sacos y alguna técnica de preferencia para estos casos. Bien, bueno, realmente ahí ha dado en el clavo, porque no solo en pacientes con coagulopatía, sino que en los pacientes sin coagulopatía siempre existe el debate si es mejor monitorizar, saber la concentración del fármaco o saber la actividad. Desde mi punto de vista, yo soy más partidaria de conocer la actividad, porque realmente la concentración del fármaco te dice, sí, hay fármaco, pero realmente no sabes cuánto efecto anticoagulante tiene. Para los fármacos, que supongo que son los anticoagulantes directos a los que se refiere, realmente básicamente se ha estudiado con el test de generación de trombina. Y de hecho, hay test de generación de trombina que están adaptados, que tienen menos concentración de factor tisular y están dirigidos para monitorizar este grupo de pacientes con tratamiento con anticoagulantes directos. Ahora, ¿esto aplicado en pacientes con coagulopatías? Pues realmente no lo sé. No sé si utilizar esta técnica adaptada para los anticoagulantes directos o utilizar el test de generación de trombina básico para ver pues, realmente la respuesta al paciente. La respuesta es que al final supongo que tendremos que hacer una combinación de todas las cosas. Medir, por ejemplo, niveles de anti-10 o medir niveles de tiempo de trombina diluido y aparte ver a nivel global, mediante o ya sea trombolastografía o test de generación de trombina, la respuesta. Y luego, pues, con ambas cosas en la mano, intentar llegar a una conclusión para ajustar mejor el tratamiento. Uh-huh. Hacer cocinillas, vamos. Sí. Pero he dicho de una forma muy correcta. Vosotros utilizáis, por ejemplo, para la monitorización de un paciente con Libra y o en ensayo clínico con otro
con otro producto, en plan concizumab, algún otro anti-TFPI, y que le tienes que hacer algún procedimiento invasivo, un paciente con inhibidor que está recibiendo agente bypass, ¿qué técnica utilizáis para esa monitorización? En este grupo de pacientes utilizamos más el trombolastograma, sobre todo porque en los pacientes concretamente con el Libra se ha visto que sí que aparte puedes intentar llegar a predecir la dosis de agente bypass, ¿no? Bueno, de hecho es un estudio que hicisteis vosotros en La Paz para intentar dosificar la cantidad exacta para que reciba el paciente sin pasarse y pues que no haya eventos trombóticos. Sí, a nosotros la verdad es que en estos casos en concreto sí que lo utilizamos y tiene bastante correlación con la clínica. Y bueno, para José, quería preguntarte, bueno, es verdad todo lo que has dicho, que tenemos que ser conscientes de que estos pacientes están infradiagnosticados, el paciente con diátesis hemorrágica, a lo mejor que tiene un riesgo o que tiene fibrilación auricular, le infratratan, porque es verdad que bueno, pues que los datos que presentabas de la encuesta del grupo Advance, ¿no? Pues los tienen ahí solamente antiagregados. No sé, bueno, y eso es una llamada de atención, no sé si verías de utilidad en estos equipos multidisciplinares que tenemos, no para el manejo de la anticoagulación o del riesgo trombótico, pero sí para el manejo de otras comorbilidades que se nos escapan un poco, incluida algún internista. Bueno, puede ser una buena idea. Lo que pasa que como todo también hay dentro de la medicina interna, hay compañeros que les gusta o que tratan más los pacientes con hipertensión, otros más los endocrinos, la diabetes, y vuelve a estar un poco dispersado. No sé si sería, a lo mejor, pues tampoco tienen por qué ser situaciones complejas, simplemente es pensar en control de los factores de riesgo vascular y buscar a alguien que lo pueda hacer. A veces es un médico de familia hablando con él y haciéndole entender la importancia del control. Otra cosa es que se tenga que valorar el anticoagular o hacer algún procedimiento en los pacientes con fibrilación auricular, que aquí sí que es más complejo. Y luego una pregunta, y tenemos otra en el chat y ahora una pregunta, no sé cómo veis, bueno, los dos, un paciente con una hemofilia grave que hay que anticoagular por algún motivo, ¿qué papel veis de los nuevos fármacos, ya sea un Vidamida extendida del 9, que sí que tiene niveles más altos, o ya sea un Enlibra para la hemofilia? ¿Es una oportunidad el uso de estos productos o no es una oportunidad en un paciente que ya tiene riesgo de trombosis? Bueno, yo lo que veo no, es una oportunidad, pero el problema que le veo, por ejemplo, a emicizumab, es que si el paciente no lo está llevando previamente, vamos a tardar tiempo en tener unos niveles protectores para aplicar la anticoagulación que tiene que ser en el momento que se diagnostica el paciente. Si lo lleva, pues quizás sí que, aunque todavía no hay demasiado conocimiento sobre si fuera suficiente mantenerlo sin más o además suplementar con 8. Yo creo que hay que esperar un poco, pero sí que es una oportunidad porque mantienes niveles, al menos en los valles, bastante más estables. Pero yo el problema que le veo es esto, que si no lo lleva ya, empezar la anticoagulación y el emicizumab es un poco difícil de que sea útil. Sí, a lo mejor las 2 primeras semanas con 8, bueno, sí, por eso. Pero sí que es verdad que los niveles a lo mejor es una oportunidad para tenerlos anticoagulados de forma más segura. Y con factores de vida media muy larga, como el 9 o cuando llegue el 8, pues claro, será más fácil en teoría. Y luego, mira, hay una pregunta en el chat que os preguntan de qué forma manejáis y monitorizan pacientes con trombosis aguda y que tienen inhibidores o por dicha razón reciben Enlibra o agentes a bypass, y cómo estableceríamos metas del nivel de la terapia tanto profiláctica como terapéutica. Bueno, yo como he dicho es una situación extraordinariamente rara, por suerte, y hasta ahora
toco madera, que la tengo aquí al lado, y no hemos tenido que lidiar con una situación de estas. A ver, si tienen una trombosis aguda y tiene un inhibidor y va con el Libra, por suerte que lo tenemos ahora, intentaríamos buscar cuál es la mejor estrategia para no utilizar agentes bypass, entre otras cosas porque aumentarías probablemente el riesgo de trombosis y tampoco te garantizan una protección más o menos lineal, ¿no? Entonces sería complejo. Yo buscaría de alguna manera una opción como dar algún anticoagulante y monitorizando con las técnicas que hemos comentado a ver qué se puede hacer. Pero de todas maneras es una situación extraordinariamente rara que espero que tarden en ver. No sé vosotros si tenéis en La Paz experiencia en algún caso similar. No, afortunadamente no. Afortunadamente no tenemos. Pero bueno, es verdad que casos como el que ha presentado Noelia, cada vez no es que sean, bueno, es un caso precioso, ¿no? El que has presentado el déficit de 10, pero cada vez tenemos más esos retos, ¿no? Que dices, madre mía, ahora ya, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que una pregunta que me gustaría hacerle a Noelia es, en esta paciente, por ejemplo, el déficit de 10, bueno, pues hacéis estas técnicas al principio, está bien anticoagulada y luego ya no la volvéis a hacer, o sí, o a lo largo del tiempo que estuvo ella anticoagulada. ¿Cada cuánto tiempo le haríais un test de generación de trombina? Solo lo llevó 3 semanas, 3 meses. 3 meses. Sí, entonces hicimos unas primeras que sí que fueron bastante seguidas. Fuimos como un pre, un post a los 30 minutos y luego a las 2 horas, y luego sí que íbamos haciendo de control para observar que realmente no fuese solo una foto inicial, sino que el efecto del anticoagulante se mantuviera. Pero realmente no es una paciente que teníamos que seguir de cerca, primero porque tampoco sabíamos cuándo se tenía que terminar el tratamiento antitrombótico. Entonces fue lo que mandó el fin de tratamiento realmente fue la prueba de imagen. Ya no se observó la trombosis, pues finalizamos el tratamiento. Vale, y luego, por ejemplo, todas un test de generación de trombina o modificáis las condiciones en paciente que está tratado con el Libra y un agente bypass, ¿modificáis vosotros las condiciones o utilizáis bueno, pues genesia o test de generación de trombina más automatizados? ¿Sirve para estos pacientes? Sí, mira, nosotros ahora básicamente utilizamos genesia. Entonces la cosa es que con esta paciente hacíamos todas las pruebas. Porque como no sabíamos cuál era mejor, decidimos hacer con el TromboScreen, que está más pensado para procoagulante, con el BlitScreen y con el DRAGScreen. La sorpresa fue básicamente que los niveles eran prácticamente idénticos. Realmente porque es una paciente muy mezclada, tiene factores anticoagulantes y procoagulantes. Entonces, no sé si es solo una foto en esta paciente o sería esto aplicable a otros pacientes con coagulopatía. Yo creo que aquí tenemos que aprender un montón. Creo que el laboratorio cada vez tenemos un paso más determinante porque realmente hay que inventar según aparecen los síntomas de los pacientes y también aprender a interpretarlo, porque realmente un pico de 200 es mucho, es poco, está bien anticoagulado, no está bien anticoagulado, no lo sabemos. Veíamos que había cambios respecto al basal, pues con esto pues ya parece que tenía cierto efecto, ¿no? Sí, la verdad es que se nos abre ahora un campo, ¿no? Entre las nuevas terapias, el envejecimiento de los pacientes. Me ha encantado, José, la frase envejecimiento saludable. Está muy bien. Para hacer pues sí, se nos abre. Se tiene que prever con años de alteración. Ya, ahora nos vamos a dar un paseíto, sí. Así que nada, sí, se nos abre ahí muchas oportunidades de seguir aprendiendo, ¿no? y manejar a nuestros pacientes pues, lo mejor posible, ¿no? Y en el laboratorio yo creo que Noelia, ahora
ahí sí que hay muchísima innovación, requiere un ajuste para monitorizar las nuevas terapias, ¿no? que bueno, pues habrá que ponerse todos ahí a tono para poder monitorizar, porque ahora ya cada terapia tiene como su monitorización especial, ¿no? Vale, pues no hay más preguntas, creo, en el chat y yo creo que, bueno, estamos en hora, así que no sé si tenéis algún comentario y si no ya cerraríamos. Yo simplemente vuelvo a agradecer el habernos invitado y quiero hacer también un agradecimiento y una mención a la persona que está haciendo los subtítulos, porque para mí eso es dificilísimo y lo está haciendo muy bien. Sí, la verdad es que lo está haciendo muy bien, sí. Y bueno, pues nada, agradecer, bueno, pues como decía José, ¿no? A toda la gente que también está detrás ahí trabajando mucho, ¿no? Como Cristina, a los sponsors, a Optafarma y a Roche por haber hecho posible este espacio y a los magníficos ponentes, que bueno, que tenéis una unidad súper buena, ¿no? Y bueno, pues siempre aprendemos mucho. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.